Muy buenas noches a todos y cada uno de nuestros queridos arcanovisitantes. Y bueno, pues estamos recibiéndoles aquí en algún punto geométrico de Chiapas, que está celebrando, pues ya, ¿qué sería? Fue en 1821, no, 1824, cuando se anexó, bueno, la oligarquía anexó a Chiapas, a México, para pues atender sus intereses personales en un falso referéndum. Habían 12 distritos o demarcaciones, como se le quiera llamar, y con la votación nada más de 2 demarcaciones, con eso fue suficiente para que votaran a favor de la anexión, en donde los chiapanecos pues ninguno votó. Ahora en la nueva era pues dicen que van a celebrar los 200 años de esa aberrante anexión que llevó a cargo, pues ni más ni menos que un señor, un general Gutiérrez, que fue de las primeras 5 familias que se sienten propietarias del Estado y que ahora que votaron bajo la vigilancia de las armas del crimen organizado, el convencimiento de los soldados para que la nueva era iniciara con los mismos de la vieja era, porque el de la nueva era pues recibe órdenes del de la vieja era, que es el que no tiene llenadera, ni a la familia perdonó y despojó de la herencia el señor Manuel Velasco Coello, y que le está sirviendo y cobrando al mismo tiempo la factura que debe Andrés Manuel López Obrador a don Fernando Coello, el magnate explotador de indígenas en Comitán, que es el abuelo del actual Manuel Velasco Coello, y que sus senadores incluyen un tabasqueño afeminado que fue secretario de Salud y que en una conferencia de prensa a la pregunta de una compañera de Televisa dijo: "Está usted muy bonita, cuídese, no le vaya a pasar algo". Ahora se jacta, y al igual que todos los de Morena, los 80, bueno, eran 86, eran 83, que no alcanzaban la mayoría calificada, pero convencieron a 2 traidores del PRD, uno de Michoacán que decía: "Yo les prometo y les comprometo a que no voy a saltar, no soy chapulín, porque soy hombre de palabra". Bueno, pues fue el primero que se olvidó de su palabra y brincó al lado de Morena, con el cual llegaron al voto 84. Y una mujer de Tabasco, que también era del PRD, y que con eso se completaban 85 votos. Faltaba uno, y había la gran interrogante de quién sería el traidor, porque 43 senadores de la oposición, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano estaban sosteniéndose en su rechazo a la reforma judicial. ¿Por qué es este rechazo? No es gratuito, es un capricho del señor Andrés Manuel López Obrador, y que incluso sus huestes en el Senado dijeron: "Vamos a darle de regalo esta reforma al mejor presidente que ha tenido México, y que se pueda ir en paz y tranquilo, de que cumplió". Pero no dicen qué fue lo que cumplió. Cumplió el enriquecimiento de sus cómplices, cumplió la destrucción de las instituciones en México. Y esta reforma judicial es el asalto final, porque ya lo vimos ahora, cómo están las votaciones en el Congreso Federal, con el 75% que se robaron de las curules. Bueno, pues es una supermayoría que pues no necesitan, ya tiene
a la oposición, y entonces ya tienen cómo cumplirle y al que se apoderó del Ejecutivo por medio del engaño y el apoyo de Enrique Peña Nieto, que se apodera del Congreso. Estaba un poblano primero, Mier, a su servicio en la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal Ávila, que le llaman el sacasetas, porque curiosamente en su gestión como gobernador de Zacatecas se fugaron muchos zetas de los penales. Y bueno, pues también él tiene unas relaciones altamente peligrosas, porque a Ricardo Monreal Ávila se le recuerda que 2 de sus operadoras fueron detenidas en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con una millonada que llevaba para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que tuvo que intervenir Manuel Velasco Coello por medio, también con el apoyo de su secretario de gobierno, que era Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el comiteco, que dice que es doctor. Bueno, pues para que la Fiscalía, en ese tiempo creo que todavía era Procuraduría General de la República, liberara a las 2 personas con todo y el dinero. ¿Que de dónde venía? Pues del narco chiapaneco. Y desde ahí se ven las relaciones que tiene el señor Ricardo Monreal Ávila, que estaba como presidente o pastor en la Cámara de Senadores. Entonces, cuando ahora está como pastor o controlador de los diputados allá de Morena en la Cámara de Diputados, y quedó el abogado de la mafia, el notario de la mafia, Adán Augusto Hernández, que niega ser el primo del señor renegado allá del Palacio Nacional. Entonces están todos en complicidad, pero aún así en el Senado le faltaba un voto. Y era la gran interrogante. Pero fue fácil, y de un momento a otro dijo que se enfermó, desapareció un veracruzano que le faltaron agallas para enfermarse y esconderse, y que le diera, tomara protesta su suplente, que ¿quién cree usted que era? Su papá. ¿De quién hablamos? El suplente Miguel Ángel Yunes Linares, y el hijo, que era el titular del Senado, o es el titular del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez. Entonces se presenta supuestamente una receta médica, un comprobante médico de que estaba enfermo y que no podía asistir a la sesión, y por lo tanto él pedía que le tomaran protesta a su padre, a su suplente. El carterista, que está fichado como carterista del metro desde su juventud, tenía 19, 20 años cuando fue detenido en el metro, ahí están las fotos, Gerardo Fernández Noroña, que además está bajo la sospecha de la muerte de un AMLovers allá por el 2020, y que ahora lo pusieron de presidente del Senado. Bueno, pues sin el menor decoro ni recato, autoriza y le toman protesta al suplente, a Miguel Ángel Yunes Linares. Empieza el debate, y que va a tomar la protesta se dice de Morena, y ya tienen los 86 votos, en los cuales pues sería pues insuficiente el patriotismo y reserva de la oposición, de los 43, que ya nada más quedaban 42. Pero se violentó la ley y el reglamento interno del Senado al tomar la protesta del suplente de este senador veracruzano. Y ya no nada más tienen 86 votos, porque milagrosamente sube a 87. ¿Por qué? Porque así, por un milagro, sanó
Miguel Ángel Yunes Márquez y regresa al Senado. Y se reintegra a sus funciones sin que le den de baja al suplente. Por lo tanto, hay 2 senadores, tiene 2 votos, es Morena en el Senado, pero uno es patito y está violando la ley. Pero incluso los veían ahí sentaditos los dos en sus curules. Es interesante recordar que Miguel Ángel Yunes Linares es obra, ni más ni menos, que de la cacique magisterial, hábil y artífice, es un artista de la traición y el engaño, el Bester Gordillo Morales, que es de Comitán, y que también estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, de que ella no es maestra, porque ella empezó a dar clases nada más teniendo la secundaria, y había un programa de la Secretaría de Educación Pública para que con la secundaria se pudieran dar clases en las zonas rurales, sobre todo en Chiapas, a reserva de que tenían que llevar un curso de verano. Y viene un inspector, una persona de la Secretaría de Educación Pública, a Chiapas para dar ese curso de verano. Y este funcionario se enamora de la flaca y se la lleva como su amante a la Ciudad de México, donde vivía en una vecindad. Lamentablemente el hombre se enfermó y ella le donó un riñón, pero fue insuficiente y murió. Vivía ahí en las penurias, sin haber acabado sus cursos de verano para actualizarse y estar en posibilidad de dar las clases dentro de la SEP. Entonces estaba muriendo de hambre junto con su hija, y los amigos de su amante le empiezan a llevar dinero, despensas, para que lograran sobrevivir. Pero pues todo tiene un límite. Entonces le dicen que por qué no da clases en el Estado de México. Ahí no se necesita el título de maestra, y como ella ya tenía algo de documentación de que había dado clases en Chiapas, pues también nada más cruzando la línea límite de la Ciudad de México con el Estado de México, podía dar clases allá en las zonas que ahora se conocen como, ¿qué? Creo que es Nezahualcóyotl o algo así. Entonces es a donde va a dar clases. Y cada vez que llegaba el líder sindical, Ojitu Barrios, era la más aguerrida que se enfrentaba a él, porque ya tenía otra persona que le cuidaba sus sentimientos nocturnos para que no estuviera tan sola, y ese maestro era de la izquierda supuestamente, o opositor al Carlos Ojitu Barrios. Por eso ella le gritaba siempre al cacique magisterial potosino. Hasta que una vez se molesta Ojitu y dice, a ver, tráiganme esa flaca para acá. Y es así como la lleva a su harén allá en San Luis Potosí, y la regresa 5 años después ya como dirigente sindical. Esa es la historia del Bester Gordillo Morales, que logra llegar y se hace del poder del Sindicato Nacional del CENTE, de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque como es chiapaneca, conoce a Manuel Camacho Solís, y que él era supuestamente la materia gris de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari se quiere deshacer de ese estorbo sindical que era Carlos Ojitu Barrios,
recibe la sugerencia y el asesoramiento de Manuel Camacho Solís de que sería ideal el Elbester Gordillo Morales. Y es así como la hacen secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y posteriormente la hacen jefa de una delegación en la Ciudad de México. Incluso se hace un proyecto piloto porque Salinas estaba muy joven y quería ver la posibilidad de quedarse en el poder, y se hace un experimento en el CENTE donde un año antes de que terminara su gestión como secretaria general, promueve una cosa que le inventan, que es ampliación de periodo. Y funcionó, y se eternizó en el poder la señora que tuvo un abuelo que era productor de aguardiente allá en Comitán. Vivían ahí en los límites de la zona de tolerancia de Comitán, la señora Elbester Gordillo Morales. Entonces, como penetran y están ahí. Quien ya estando en el PRI, Elbester Gordillo Morales, es como adopta a dos rémoras. Una, que da asco verlo, que se apellida Cravioto, y cómo se arrastra para defender en los medios de comunicación todas las aberraciones jurídicas y sociales de su patrón. Da asco, como dio asco hoy este Cruz, Pepe Cruz, en el Senado apoyando esa defecio de la reforma judicial. Adopta a Miguel Ángel Yunes Linares. Y tan le enseña bien el arte de la traición, el engaño y el camuflarse, que llega de gobernador de interino, que fue creo que por 1 o por 2 años, pero el suficiente para poder encubrir toda una riqueza que no tiene ni cómo probarla, que es de él, y que desde ahí, se recuerda usted de Lidia Cacho, de que esta de los demonios del Edén, donde denuncia a Zúcar, a Curi Zúcar, como un pederasta poblano, que incluso la llevan Mario Marín, que era el gober precioso, porque le ofrecía unas niñas, que además era la prostitución, pero de niñas, infantil, que documentó esta Lidia Cacho. Entonces Marín ordena que la secuestran allá en Cancún, y la iban a desaparecer, nada más que las redes sociales funcionaron rápido y evitaron que la desaparecieran. Y bueno, pues en ese libro y en los documentales que tiene Lidia Cacho aparece uno de los principales beneficiarios de este tráfico de pederastia, que es Miguel Ángel Yunes Linares. O sea que tiene una trayectoria de relación con el zar de la mezclilla, que vaya usted a ver hasta dónde estaban, porque en ese grupo también encontraba Emilio Gamboa Patrón, que según esto era el padrino. Bueno, pues ese es Miguel Ángel Yunes Linares, que trae una cola que le pisen larguísima. Quiso su hijo ser gobernador y hizo campaña en contra de la actual, que fue secretaria de Energía. Incluso se aliaron con un empresario para estar dando a conocer información muy sensible, que es real y verídica, de la riqueza de las casas que tiene la actual gobernadora de Veracruz, que tiene allá en Nueva York incluso, unas residencias enormes. Entonces, según las investigaciones, fueron los Yunes que usaban a este empresario. Entonces tienen una serie de enemigos y adversarios que fue fácil llamarlos y decirles: mira, en Morena te esperamos con los brazos abiertos. Todo lo que entra a Morena se santifica, se purifica.
¿O quiere seguir ahí en la tosudez de ir en contra de la reforma judicial? Aquí están tus expedientes. Y es así como se enferma el titular para que vaya el papá a tomar protesta y después regresa él y se reintegra a su trabajo sin que le den de baja al suplente. Por lo tanto, hay un voto espurio, inconstitucional e ilegal. Serían 87 con los que tiene Morena y que aproximadamente a las 12:15 declaran votada ya la reforma judicial. Después de toda una serie de movimientos, predicamentos, donde los trabajadores no los oyeron, esa reforma que hizo sobre las rodillas la gente de López Obrador y que presentó el 5 de febrero, la novedad es que se elijan a los jueces, a los magistrados. Pero ¿sí sabe usted cómo los van a elegir? De que el presidente o presidenta, su encargada de despacho, porque él nunca va a dejar el poder, va a entregar la banda, pero el poder no lo entrega, porque de ahí depende su impunidad, de que él va a decir, miren, estos son los candidatos a jueces, que son cerca de 20,000 jueces en todo el país. Estos son sus candidatos. ¿A quién eligen ustedes para que ustedes voten por él? Esa es la elección, que es amañada porque él lo va a poner. La otra, de que van a reducir la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un tribunal que operará igual que el Santo Oficio. ¿Por qué? Porque se implementa como prueba reina la delación, el cual el riesgo es muy alto para cualquiera de nosotros como mexicanos de a pie. Porque si usted le cae mal a su vecino o a alguien más y ese vecino dice, lo voy a delatar para desquitarme de él, y va con la autoridad, el Ministerio Público o la policía y dice, yo sospecho que este señor, con esa sospecha, puede ir la policía, meterse a su casa, catearla y llevarlo a la cárcel. Con la agravante de que ya se reformó esa supuesta ley de arraigo, en donde usted puede ser detenido indefinidamente los años que sean, para que mientras el MP justifica o encuentra las pruebas para que pueda usted ser llevado a un juicio. O sea, ya antes era un tiempo perentorio, pero ahora puede ser indefinido con la reforma que le dieron. Usted no va a poder ampararse porque ya le dieron marcha atrás a la ley de amparo, de decir, me voy a amparar porque el MP está cometiendo una arbitrariedad y está abusando del poder. Pues no lo van a poder amparar porque esa ley de amparo ya fue modificada rotundamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen como prueba reina? Es la delación de la sospecha, donde no hay pruebas en su contra y basta únicamente con que alguien le denuncie y que le calumnie, le difame, para que usted pueda ir sentenciado a la cárcel. Es como va a operar ese tribunal inquisitorial, que es parecido a como operaba el Santo Oficio, en donde el Santo Oficio, el cura o alguien del gobierno quería quedarse con las propiedades de alguien, entonces iban y lo delataban como hereje, lo detenían, lo torturaban para que se confesara hereje y así le despojaban de mujeres, terrenos, casas, dinero, todo. Bueno, pues quedamos igual que en el Santo Oficio con esta reforma judicial. ¿Qué es lo que hay de trasfondo, además de que no quedamos en una indefensión total y que ya se politiza la justicia? El político va a ser
va a tener una prioridad para proponer a los candidatos que él quiera para que usted vote por ese juez o ese ministro. Entonces se politiza, pero al mismo tiempo se criminaliza a todos los mexicanos. Y que esto ya se veía venir principalmente por el primo de Enrique Peña Nieto, que en el Estado de México empezaron a darse, a crecer los asaltos en transportes públicos. Y cuando alguien se defendía del asalto, era acusado de exceso de defensa y lo metían a la cárcel. Y el ladrón, el delincuente que estuvo a punto de matarlo a usted, era exonerado y usted tenía que pagarle incluso la rehabilitación, gastos médicos y todo lo demás. Solo faltaba que usted le pagara casa y eso. Entonces, ¿qué decía el señor del Mazo? No se defiendan, arriesgan su vida. Entreguen todo lo que les pidan, todo lo que traigan. Bueno, pues ahora vamos a quedar ya oficialmente bajo esos términos, ya que el señor López Obrador dice que los narcos y los criminales son gentes que producen, son gente decente, gente que tiene derechos humanos. Y los derechos humanos de 200,000 muertos en su administración y los derechos humanos de los familiares de esos 200,000 muertos no tienen derechos humanos, no existen. Pues no, porque para probar esta de forma judicial, ¿qué cree usted que hicieron? Amenazaron, incluso participó el crimen organizado, según las denuncias de Alito del PRI, amenazaron a los senadores con matarlos a ellos y a su familia si votaban en contra de la reforma ordenada por López Obrador. Pero no solo eso. La señora Laida Sansores, que se dice que es una morena de colmillo y hueso colorado, ¿cuándo es la hija del negro Sansores, ese priista violento de armas tomar, que igual salió la hija? En Campeche detuvo al papá de un senador y al coordinador del partido Movimiento Ciudadano en Campeche. Cuando el senador va para ver qué está pasando con su papá, ¿qué cree usted? Los desaparecieron. Y después mienten cínicamente el carterista Gerardo Fernández Noroña de que le había informado el fiscal de Campeche y le había informado el fiscal carnal, que es Gers Manero, que además ni está activo. ¿Cómo le informó? Pues no sabemos. ¿Que es ilegal? Sí, porque Gers Manero incluso metió a la cárcel a su cuñada para robarle la herencia de su hermano. De que detuvieron a Lozoya. ¿Cómo lo detuvieron? Secuestrando, oficialmente deteniendo a la mamá y esposa de Lozoya para después intercambiarlo, te entregas o mantenemos en la cárcel a tu mamá y a tu esposa. Así es como opera esa justicia de Gers Manero, y son ellos los que niegan que hayan detenido al papá del senador de Movimiento Ciudadano y al mismo senador, para que ya, si nada más tenían 42 votos, ahora iban a tener, se bajaba a 41. De acuerdo a la ley que rige al Senado y a su reglamento interno, se debería haber suspendido la sesión porque se estaba violentando a un senador que además goza de fuero. ¿Y qué dijo el carterista en funciones de presidente del Senado? Que no procedía y no se podía suspender la sesión. Y amurallan el Senado, incluso con alambres, con navajas, para que no pasen los trabajadores
que legítimamente están protestando para defender su trabajo y que están siendo apoyados por estudiantes de las universidades, y que era tanta su desesperación que dieron portazo y se metieron al Senado. Suspende entonces sí la sesión el miedoso de Fernández Noroña, porque es un cobarde, y cambia de sede y se van a la vieja casona de Jicotencal para sesionar. En ese cambio que dan y que supuestamente van a resguardar de los manifestantes a la vieja casona, ¿qué cree que pasó? Que la policía violenta e impide el paso a los senadores del PRI que estaban perfectamente identificados para reducir el número de votación en contra. Entonces secuestra a la policía de Campeche porque levanta. No hay de otra clasificación de este delito, porque ellos no tenían delito que se les persiguiera. Entonces levanta la policía de Campeche de Laida Sansores a papá de un senador y al senador también. ¿Cuál es violento? Es violación. La policía impide el acceso a senadores, a la Cámara de Senadores. La policía que también están violando el derecho y el trabajo de los senadores. Pero Gerardo Fernández Noroña, además de todas estas aberraciones jurídicas, le impide el paso a los manifestantes, trabajadores, estudiantes, que son pueblo, es el pueblo de México. Y el Senado es la casa del pueblo de México. Y así como López Obrador despojó a los mexicanos del Palacio Nacional, Gerardo Fernández Noroña, con apoyo de la policía capitalina, despoja a los mexicanos de su casa del pueblo. Y es como lleva a cabo una serie de aberraciones para llegar a votarlas. Pero ahora, ¿qué encontramos en esa votación? Usurpación de votos. ¿Por qué? Porque cada uno de los senadores de Morena que pasaban no decían: yo, fulano de tal, senador por el X estado, voto a favor de la reforma, que es como procedería. No, para consumar el engaño, dicen en nombre de, y dan el número del padrón electoral de su estado, que no todos votaron por ellos. Es más, algunos ni siquiera fueron votados porque son plurinominales. Y se adjudican todo el padrón electoral de su estado para decir: a nombre de estos electores que dieron su confianza en mí, voto a favor. Para hacer creer que es una mayoría. ¿Por qué? Porque son una minoría de delincuentes y criminales. Son 36 millones, dicen 36 millones de votos, que supuestamente y deben ser reales, pero de acuerdo al algoritmo que se encontró y que fue utilizado incluso en la elección con Carlos Salinas de Gortari cuando le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, y que avaló todo eso el golpeador de Ricardo Monreal Ávila para defender a su presidente legítimo Carlos Salinas de Gortari, y que ahora pues está robándole la elección a la señorita Lugo en la delegación Cuauhtémoc para dejar a su hija. Bueno, pues este porro es el que conoce muy bien todos esos algoritmos, independientemente de que la señora del INE, que es empleada de López Obrador, con su familia en diversos puestos burócratas, contrató
a la empresa del hijo de Manuel Bartlett en enero para el programa de recuento de votos, que le llaman el preliminar o la cuenta rápida de votos, en donde el algoritmo se invierte y los votos que eran para la opositora, en este caso Xóchitl, en aquel caso Cuauhtémoc Cárdenas, se le dieran al oficial, que en este caso es la espuria Claudia, y en aquel tiempo era Carlos Salinas de Gortari, cuando se le cayó el sistema a Manuel Bartlett y que inventaron ese algoritmo. Bueno, entonces es como se manejan ese tipo de cosas, pero tomemos en cuenta que si existen actas, sí existen las actas en el INE, pero son clonadas de acuerdo a las mismas denuncias que se hicieron de los mismos presidentes de casilla. No les dejaron subir sus actas y sin embargo aparecen las actas en el sistema digitalizado, en donde hacen votar incluso a niños y muertos. Y así le temblaba la mano a la señora cuando da por ganadora a la espuria, a Claudia Sheinbaum. Pero además, con ese robo que hacen en las urnas, la coalición, que es Morena, Partido Verde, donde está la dálmata chiapaneca Manuel Velasco Coello, que le dicen dálmata por perra y por manchada, y el Partido del Trabajo, que es de ese señor Ñáñez, que recibió las bolsas, no eran bolsas, eran portafolios llenos de dinero en los escalones de Los Pinos. ¿De quién? De Raúl Salinas de Gortari para crear su Partido del Trabajo. Bueno, pues este señor Ñáñez es el que va en coalición con el Verde y con Morena para estas supuestas presidenciales, y que de acuerdo a la ley, a la Constitución, y que lo interpretó también así Olga Sánchez Cordero, ahora morenista, y en aquel tiempo era magistrada de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que los votos ganados en coalición representaría la distribución de curules en el legislativo por coalición. Pero ahora rompen ese principio constitucional para que cada uno de los partidos se adjudique un número de curules de acuerdo a la votación que ganaron, y del 60% que tenían, 52% que tenían de votación como coalición, con esta trampa de que se roban curules, Manuel Velasco Coello del Verde es hábil para eso, se ostentan con 75%, que es una supermayoría, aunque en el Senado le faltaban 2 votos para la mayoría. 2 votos para igualar y 3 para ganar la mayoría. Entonces, ¿qué es esto? Es un robo en despoblado que no existe. Como son una minoría, aún así, son una minoría, son suponiendo que fueran legítimos los 36 millones de votos, que no son reales, porque por lo menos el 50% son de actas clonadas. Es una minoría porque el padrón electoral son cerca de 99 millones de electores. Por lo tanto, si son 36 para 99, la mayoría de mexicanos no están con ellos. Por eso, para engañar y afianzar ese engaño, es que cada uno de los senadores de Morena pasaban y decían, adjudicándose todo el padrón electoral de su estado para dar su voto a favor. Hubo una senadora, no recuerdo ahorita el nombre, que dice, yo senadora
de los mexicanos que fuimos expulsados por la economía y que ahora nos dan voz y voto por primera vez, que eso es falso totalmente porque eso se empezó a darles voz y voto ya en forma regular y organizada a partir del 2000, aunque con ciertas deficiencias. Hay varias elecciones en las cuales participaron, pero no, ahora ya es esta administración la que les dio ese voto. Entonces, a nombre de todos los indocumentados, doy mi voto por esta reforma a favor. 11 millones de indocumentados es la que dice representar la señora. Esos indocumentados que no dejaron votar en los consulados ni en las embajadas, que los corrieron bajo el argumento de que ya no habían boletas y que metieron centroamericanos para que votaran en lugar de los mexicanos. A nombre de esos 11 millones de mexicanos, la señora miente. Igual que la golpeadora de Citlali Hernández. Y le decimos golpeadora con conocimiento y no por agresión de género. Acuérdese que cuando impusieron a esta Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pablo Emilio Madero, que estaba oponiéndose porque era un robo lo que estaban haciendo, esta señora Citlali lo tiró al piso y se sentó en su cabeza, lo cual es un intento de homicidio que Madero no quiso denunciarlo, tal vez por vergüenza de que una mujer haya tirado a un hombre. Pero la mujer tiene un tonelaje considerable y una fuerza enorme. Y depositar su tonelaje sobre la cabeza del senador es un intento de homicidio. Aquí y en China. Entonces, todos ellos son los que estuvieron robándose ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya están felices, porque ya le dieron su regalo a López Obrador, que él está contento, porque ya siente que la libró, siente que se blinda a cualquier petición de extradición de Estados Unidos, que ese es, entre otros, pero es el más urgente de los motivos para que él se apodere de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, con eso me distraje porque parece que hay muchos que están aplaudiendo este robo y esta pérdida de independencia. ¿No tienen conciencia real de lo que está pasando? Pregunto. ¿O nada más están repitiendo lo que les ordenan que digan? Porque en el 214 aniversario del inicio del movimiento de independencia, en la víspera de ese aniversario, perdemos la independencia. Pero además, esto apenas empieza, porque jurídicamente y de acuerdo a la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede impugnar y puede frenar la anticonstitucionalidad de esta acción del Poder Legislativo. Por lo tanto, apenas empieza. Y hay alguna esperanza. Aunque muchos dicen que la esperanza viene de fuera, la esperanza de rescatar la independencia, la soberanía de México y evitar que seamos una colonia cubana, viene de la DEA. Pero seguiremos pendientes de todo este bailongo que se está dando en una serie de gallandez
de criminalidad, de violación a la Constitución, de violación a las leyes. Y pues, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo en TikTok, que nosotros no estábamos haciendo nada de estos en vivos, pero TikTok nos empezó a invitar y pues a llamarnos, a convocarnos para que realizáramos estas emisiones en vivo. Y que hoy pues es la parte medular más importante, cerca de las 12:15, el carterista confeso Gerardo Fernández Noroña, pues declaró que fue aprobada la reforma judicial. Y esto pues no se acaba hasta que se acaba. Muy buenas noches, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes desde cualquier punto geométrico en que se encuentren en este planeta Tierra. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima.